Volvimos con Acceso a los Derechos y está en el piso la ex jueza, ex vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, profesora de la Universidad Nacional de Rosario y actualmente diputada provincial, la doctora Alejandra Rodena. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme, Cristian. Bueno, particularmente, digo, es diputada provincial, pero sobre todo abogada, ¿no? Y estamos en una situación bastante, digo, peligrosa desde el punto de vista del Estado de Derecho en la Argentina. Sí, yo creo que es un momento muy singular en la República Argentina y muy singular en el mundo, ¿no? Donde se han puesto, diríamos, en crisis las formas tal cual las conocemos y concebimos aquellos que suscribimos al respeto irrestricto por el Estado de Derecho y las garantías constitucionales. Y cuando me decís esto, digamos, acerca de lo que fue mi carrera, no tengo otra alternativa que pensar en lo que está pasando hoy en la Argentina, en esta sentencia, en esta decisión, ahora hace escasos minutos de la Corte, de otorgarle una domiciliaria con tobillera a una ex vicepresidenta de la Nación. Realmente me preocupa mucho y me preocupa la secuencia desde el momento en que aquel Tribunal de la Justicia de Santa Cruz sobreseyó a aquellos que fueron investigados por el tema de vialidad y por el tema de la obra pública, al llegar al momento de hoy, donde parece que se hubiesen subvertido todo aquello que para los estudiantes de Derecho, para los abogados y para la ciudadanía en general debería ser un reaseguro, que es el cumplimiento de las tipicidades penales y del debido proceso en materia penal. Cuando digo uno que fue estudiante de Derecho, camina por los pasillos de las facultades y acá me enseñaron el principio del debido proceso, acá el principio de la inocencia, digo, y parece ser como que todas esas aulas se van cerrando, ¿no? Digo, porque parece ser que todo eso que nos enseñaron ahí, cuando llegás al tribunal y hay enemistad y hay odio de por medio, no sirve. A mí me parece, Cristian, que nosotros para ayudar a tu audiencia a revisar y en todo caso a tener un juicio crítico en relación a lo que está ocurriendo, seas o no seas peronista, porque eso es muy importante, nosotros tenemos que partir de tres planos. Por un lado tenés el plano de las tipicidades penales que se eligieron a la hora de perseguir un delito que un tribunal provincial, como es el de Santa Cruz, consideró inexistente, por eso sobreseyó en el 2008 a todos aquellos que fueron investigados por el tema sobre precios y, digamos, y cómo se gestionó la obra pública en Santa Cruz. Por otro lado, esa causa, tener en claro que luego fue reactivada, violentando, a mi juicio, el non bis in idem, porque se investiga dos veces un mismo hecho, otro principio fundamental, constitucional, cuando la doctora Elisa Carrió interpone una denuncia en la Justicia Federal, ya ahora sí incorporándola entre los investigados o los presuntos autores que deberían ser investigados a Cristina Fernández de Kirchner. Ahí vos fijate lo terrible de la secuencia. El Tribunal de Primera Instancia primero echa mano a una figura que la Corte ya hacía mucho tiempo, en un fallo emblemático de la venta de armas a Croacia, en la cual se había imputado al expresidente Menem, ya había dicho que era imposible, esto es claro, imposible que un presidente preordenara sus acciones al asumir y constituyera asociaciones ilícitas con aquellos que obviamente conformaban su gabinete. Ya estaba ese llamador, sentencia firme de la Corte Suprema de aquel momento. No obstante eso, una abogada como Elisa Carrió pide que se investigue a Cristina Fernández de Kirchner en ese momento por asociación ilícita. El Tribunal Federal de Primera Instancia la procesa por asociación ilícita. Una aberración jurídica. Pero vuelvo a repetir, ya había sentencia de la Corte firme. Obviamente Cristina hace uso de sus facultades recursivas. Cualquier ciudadano argentino tiene derecho a recurrir. ¿Qué significa recurrir? Apelar. Considerar que un fallo le es adverso y que debe ser revisado por una instancia superior. Esto lo puede hacer cualquier ciudadano común. Lo puede hacer quien robó 1 kilo de carne como quien presuntamente está inmerso en un delito mayor. Ella hace uso de ese derecho que le da el debido proceso. La Cámara Federal, ¿qué dice? Primero, dice, no hay asociación ilícita. Son bastante inteligentes, ¿no? Miran y dicen, si la Corte ya lo dijo, no hay asociación ilícita.
Pero en este modo de busquemos qué delito asignarle a Cristina, echa mano a otro delito, que es la administración fraudulenta. Bueno, se administró fraudulentamente la obra pública de Santa Cruz. Reitero, ya habían dicho los tribunales de Santa Cruz, pareciera que no existen, ¿no? Parecieran que no hubiesen existido. No hay delito. Sin embargo, vuelven a cargar sobre esto, incorporando a Cristina como la que urdió esa administración fraudulenta. ¿Qué hace esa Cámara? Sobresee a quienes supuestamente fueron parte de la administración fraudulenta, menos a Cristina. Ahí tenemos que empezar a pensar que había algo del orden de lo político, que es donde aparece acá la otra dimensión, el disciplinamiento o el intento de acallar a la principal líder hoy del Movimiento Nacional Justicialista. Aparte, Alejandra, quien lleva adelante la administración general del país no es el presidente, es el jefe de gabinete por Constitución Nacional, y en las distintas provincias, los ministros de gobierno. Hay terminales, o los ministros de Obra Pública también, que Catopodis lo acaba de decir, yo fui ministro de Obra Pública. Por eso digo que acá hubo una suerte, y esto es muy importante dejarlo claro, hubo una suerte de búsqueda infructuosa, creo, denodada, de tratar de someterla a Cristina a un tipo penal, a una figura penal, a como dé lugar. Y esto es lo grave, cuando los tribunales están al servicio de la persecución y no de las garantías. Porque, a ver, yo tengo la impresión que hoy, cuando uno analiza todo ese derrotero al que fue sometida ella y muchas de las personas que están cerca de ella, yo creo que ahí es donde uno puede advertir en su total dimensión cuánto hay de persecución y cuánto hay de intento de disciplinar a alguien que sistemáticamente se ha plantado como dirigente y además como jefa de una administración estatal, me refiero como primera figura en sus dos casos como presidenta, se ha plantado sobre determinados poderes fácticos que son los que obviamente hoy se sienten tocados y se han puesto en crisis en los gobiernos de Néstor y de Cristina. No es casualidad. No es casualidad que esta causa esté atravesada por la temible lógica del lawfare. No es casualidad que Cristina haya sido perseguida por las usinas del poder mediático en Argentina. No es casualidad que se haya construido capa y sobre capa, casi con una quirurgia. Cuando digo quirurgia me refiero a con una forma muy sutil y muy precisa de construir un relato que lamentablemente ha permeado en ciertos sectores de la sociedad argentina, que te terminan diciendo Cristina tiene una bóveda en el sur, Cristina dirigía la obra pública en Argentina, digitaba la obra pública argentina, cuando sabemos que constitucionalmente eso no se puede hacer. Entonces, ¿dónde está la gravedad de la decisión de la Corte Suprema de Justicia? Mira, hay dos cuestiones para marcar. Una, cómo llegaron al poder. Vos sabés, y se lo podemos decir a tu audiencia también, que Néstor decretó en su momento una autolimitación para nombrar a los ministros de la Corte por decreto. Eso está en un decreto. Cuando Macri asume, ese decreto estaba vigente. Y cuando Macri asume y lo nombra a Rosenkrantz y a Rosati por decreto, ninguno de los dos cumple, pero sobre todo Rosenkrantz, porque había sido el abogado de Clarín, cumple con esta cuestión elemental de la República, que es advertirle a la sociedad que él había sido abogado de un grupo hegemónico de comunicación, como era el Grupo Clarín. Entonces, ¿qué garantía de imparcialidad te pueden dar ministros de la Corte nombrados por decreto de esas características? ¿Qué garantía de imparcialidad te pueden dar los Liverpools, las reuniones en Lago Escondido, las reuniones en la Quinta Los Abrojos? O sea, ¿de qué justicia estamos hablando? Yo te lo digo con dolor. ¿Sabes por qué te lo digo con dolor? Porque yo empecé mi carrera como trabajadora, digamos, siendo empleada de mesa de entrada de un juzgado de instrucción. Entonces, hice toda mi carrera como funcionaria, llegué a ser jueza, conozco muchísima gente en el Poder Judicial que realmente labura y muchísimo, que pasa horas de su vida trabajando, empleados, fiscales, defensores. Este Poder Judicial, o por lo menos esta superestructura del Poder Judicial, no le hace honor a uno de los poderes del Estado que debe
digamos, que debe custodiar, sin ninguna duda, las garantías institucionales que hoy están en crisis. Yo te diría que hoy estamos ante el temible y peligrosísimo escenario de un estado de excepción. Por eso yo creo que la única salida que le queda a la Argentina es acudir a la Comisión Interamericana y acudir a la Corte Interamericana para que establezca la nulidad de esta sentencia. Vos sabés que se puede revisar, se puede recomendar. Es decir, que los únicos caminos es el camino internacional. Es que no hay otro camino. Al cual el gobierno nacional le tiene bastante miedo. ¿Sabes por qué le tiene miedo, además, Cristian? Porque la comunidad internacional se está pronunciando. Se están pronunciando los presidentes de países importantísimos, la presidenta de México, el presidente de Brasil, que además lo sufrió en carne propia, pero con una diferencia. Siempre, en todos los casos de persecuciones que ha habido a presidentes en Latinoamérica, siempre te quedaba el reaseguro de una corte que podía revisar una condena dictada. Exacto. Ejemplo Lula. El ejemplo es Lula. Entonces, hoy más que nunca yo creo que tenemos que estar muy afilados y muy, digamos, muy compenetrados con el devenir procesal de esta causa, porque realmente creo que la única salida que va a tener la Argentina para revertir este estado de arbitrariedad, que aparte no es solamente con Cristina, es con una forma de gestionar la cosa pública, es con una forma de distribuir la riqueza, es con una forma de concebir el rol del Estado, es con una manera y una forma de llevar adelante políticas públicas de distribución y de equidad. Eso es lo que se está persiguiendo. No se está persiguiendo solamente a una líder política, se está persiguiendo a un movimiento que tiene más de 70 años y que le puso a la Argentina y que puso a la Argentina en el mundo en estos términos, ¿no? La igualdad, la solidaridad, la equidad, la justicia social y la soberanía. Van por eso y quieren quebrar ese esquema político que fue tan interesante, con sus matices, con sus avances, con sus retrocesos, y que además siempre, Cristian, llegó al poder a través de elecciones libres. Nunca a través de golpes de Estado, ni duros, ni blancos, ni blandos, ni duros ni blandos, ni además tampoco tergiversando el rol de la institucionalidad. Doctora, quiero agradecerle por estar con nosotros. Acompañemos a Cristina. Así es, bueno, en la semana el programa se emite el día viernes, pero el día miércoles masiva marcha seguramente en Buenos Aires. Así será y así estaremos acompañando a Cristina y a lo que Cristina representa, no solamente en términos de lo que significa el peronismo hacia atrás u hoy, sino lo que significa para ustedes, para adelante. Esto fue Acceso a los Derechos. Nos encontramos todos los viernes a las 18:30 horas por Somos Rosario.